Hijo de Dios, eterno Rey, desde su trono descendió para pisar un suelo vil, y cual cordero perecer en una cruz clavado fue. Por una turba infame y cruel, sacrificaron sin piedad a mi Jesús Cordero fiel. Oh Salvador, mi Salvador, Cordero Santo de mi Dios, quien me lavó de mi maldad, es el Cordero mi Señor. Oremos. Padre Celestial que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias te damos por tu palabra, por este día, Señor, y porque tu verdad ha inundado nuestros corazones. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Pedimos la presencia de Él en medio nuestro. Amén. Pedimos, Señor, que tú reprendas al enemigo y a todas sus manifestaciones, Amén. para que Él no pueda tomar parte en esta obra, Señor, que es tu obra. Te pedimos, Señor, que nos ayude a concentrarnos en ti, nos dé discernimiento y de lo alto, para poder entender solamente tu palabra. Amén. Que seas tú quien nos hable, Señor. Queremos escuchar tu voz. Queremos saber, Señor, que tú nos estás guiando por el camino correcto. Amén. Porque es en el nombre de Jesús que te lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, estamos en el seguimiento de una serie llamada Judaísmo, Cristianismo y Adventismo. Y este es el seguimiento de el tema anterior, de la presentación anterior. Y para no atrasar más esto, sino entrar directamente, que tenemos mucho material que revisar también en el día de hoy, queremos decir que si nosotros como pueblo no entendemos quién es hoy el Israel de Dios, obviamente vamos a entender mal todas las profecías de la Biblia. Amén. Si no entendemos cuál es el foco, cuál es el trabajo de Dios para con Israel y quién es este Israel, y realmente el Israel literal, dónde queda hoy en día, no vamos a entender las profecías bíblicas, los pactos y las promesas que nos dan la Biblia desde Génesis hasta el Apocalipsis. Entonces, ¿quién es el Israel de Dios de hoy? Ese es el punto. Y para ello vamos a comenzar, vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Juan. El libro de Juan, capítulo 1. Juan, capítulo 1. Y vamos a leer desde los versículos 45 en adelante. Ahí está la historia de Felipe y ahora Natanael, que dice el versículo 45: Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Aquí Felipe estaban contentos porque habían hallado al Mesías. Un poquito más arriba lo dice el verso 41, dice: este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías. Habían encontrado al Mesías justamente después del bautismo. A partir del versículo 29 del mismo capítulo 1, el Cordero de Dios es bautizado ahí en esta escena. Luego de su bautismo, también está en el libro de Lucas, capítulo 3, capítulo 4, él es ungido y es donde primera vez aparece el Mesías en acción.
Ya Cristo existía, pero ahora como Mesías, como ungido, aparece Cristo Jesús. En cuanto Jesús es bautizado, dice, hemos hallado al Mesías. Dice el versículo 46, Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Hay que decir amén. Jesús ve a Natanael allá en Israel y le dice, he aquí un verdadero israelita. Obviamente, hermano, si Jesús dijo un verdadero israelita, es porque habían falsos israelitas también. Así que habían verdaderos israelitas. Y si habían verdaderos israelitas, era porque los demás eran falsos. Porque Jesús estaba diciendo de que Natanael era un verdadero israelita. ¿Se acuerdan los textos que nosotros vimos en, por ejemplo, Romanos 2, versículos 28 y 29? Nos dice que no es judío el que lo es exteriormente, aquellos que nacen judíos. Romanos capítulo 9, versículos 6 al 8. Lo dice claramente. El nacer, el ser linaje de Abraham no te garantiza la salvación. Eso no es ser judío, sino quien lo es de manifiesto. No hay quien lo es en la carne, sino el que lo es en el interior. El que ha aceptado a Cristo Jesús. Ahora, ¿qué es lo que distingue a un judío o a un israelita verdadero de uno falso? Miren qué cosa más grande, porque vemos, en este tema lo único que vamos a ver es más detalle, mucho más detalle de lo que vimos en el tema pasado. He aquí un verdadero israelita, pero miren lo que nos sigue diciendo, en quien no hay engaño. ¿Qué es lo que distingue a un verdadero israelita de uno falso? La verdad. Jesús dijo, en quien no hay engaño. Pero la palabra de Dios es clara. Vamos a un texto, es muy conocido por muchos, pero ahora lo vamos a aplicar en el tema del judaísmo, porque en eso es en que estamos ahora. Estamos en el judaísmo, ¿verdad? Vamos un momentico a Apocalipsis capítulo 9, pero no salgan de allí, que vamos a volver nuevamente a la historia. Apocalipsis capítulo 9, capítulo 2, versículo 9. Apocalipsis capítulo 2, versículo 9. Y miren lo que nos dice allí. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿Quiénes son aquellos que se decían ser judíos o se dicen ser judíos? Esto no tiene otra más. Entendiéndolo literalmente en el contexto inmediato del judaísmo, obviamente son los judíos que se dicen ser judíos. Mira lo que dice. Pero tú eres rico. ¿A quién es que se le dice tú eres rico? ¿Se acuerdan el mensaje de la Odisea? ¿Se acuerdan de Rico y Lázaro? La parábola que hemos analizado, que Rico era una representación del judaísmo y Lázaro de los gentiles que iban a venir. Los que estaban, los perros le lamiaban. Ahí aparece varios términos, perro, llaga, que es el pecado, cuando estaban en el mundo, esclavizados por el pecado. Y aparece que estaban comiendo de las migajas de la mesa que caía. Lo que estaba comiendo el rico aquí es la nación de Israel, el pan que estaba en la mesa era Israel. Es decir, lo que tú eres rico, pero se decían ser judíos, pero no lo eran. Pero aquí el Señor la pone más fuerte. Dice que lo que son es la sinagoga del mismo Satanás. ¿Pero por qué? Lo que distingue a un verdadero israelita de uno falso es ¿qué cosa? La verdad. Mira lo que dice el capítulo 3 y el versículo 9. Capítulo 3, versículo 9. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Mírenlo allí. Lo que son es mentirosos. Mira, lo dice la palabra de Dios, no soy yo el que lo estoy diciendo. Se creen ser judíos, pero lo que están es engañados y engañando a otros también. Porque hoy vamos a ver quién es el verdadero judío. Y vamos a ver cosas bien aplicables, no solamente para ellos, sino también para nuestras vidas. Dice, he aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Alabado sea el nombre del Señor. Y volvemos a Juan capítulo 1. Ya luego de que el Señor
nos distingue quién es el verdadero israelita y quién es el falso israelita, el verdadero judío. Ahí en el verso 48 dice, le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estaba debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Alabado sea el nombre del Señor. El reconocer a Cristo Jesús como el Hijo de Dios te hace inmediatamente un verdadero israelita, un verdadero judío, seas de la nación de Israel o no. Y eso lo vamos a ver. Ahora miren lo que le dice Jesús. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que esta verás. Y le dijo, de cierto te digo, que de aquí en adelante veréis el cielo abierto. Miren la profecía que vino sobre Natanael ahora, y vamos a ver de dónde salió esto. Y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Alabado sea el nombre del Señor. Cielo abiertos, ángeles que suben y que bajan sobre el Hijo de Dios. Pero automáticamente, aquí hay una letrica, por lo menos en mi Biblia, que me manda directamente a Génesis 28. Génesis 28, y de esto tenemos que ponerle ojo. Porque si vemos que un verdadero israelita se distingue con la aceptación de Cristo Jesús, con el aferrarse a Dios, tenemos que ir a ver la historia de Génesis 28 y el versículo 12 para ver de qué nos viene hablando allí y quién es aquel que dio esta profecía. Génesis capítulo 28, versículo 12. Allí desde el versículo 10 viene hablando de Dios que se aparece a Jacob en Betel. ¿Se acuerdan? Dice, y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, su extremo tocaba el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. ¿Cuántos dicen amén? Qué interesante. Jacob soñó exactamente con aquello que Cristo había dicho a Natanael. ¿Quién es el verdadero Israel? ¿Dónde aparece Israel por primera vez en las Sagradas Escrituras? ¿Dónde aparece ese nombre por primera vez en la Biblia? Cuando el Señor se lo cambió a Jacob se lo cambió. Es que la Biblia es tan maravillosa y tan interesante. Por aquí vemos a Jesús en Juan capítulo 1 diciéndole a Natanael, he aquí un verdadero israelita. Porque había reconocido, un reconocimiento de Cristo Jesús. Y por otro lado, quien había dado esa profecía, o por un sueño que tuvo Jacob, el mismo Dios se le reveló a él, en una visión en sueño, para hacer un pacto con él. Eso fue maravilloso. Pero que este mismo hombre, un poquito más adelante, en el capítulo 32, nos damos cuenta de Génesis, desde el versículo 27 hasta el 28, que dice, y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Aquí hay una lucha grande entre Jacob y un ángel en Peniel, cuando venía de camino de casa de Labán. ¿Se acuerda que venía con sus mujeres, venían con sus hijos? Ya él quería recibir la bendición, porque Jacob usurpó la bendición. Ese es el nombre de Jacob, usurpador. El que un poquitico más adelante aquí lo vemos, que es Jacob. Déjame ver si lo veo por aquí. Suplantador. Jacob significa suplantador. Dice aquí en el Génesis capítulo 26. Génesis capítulo 26. Abajo dice, esto es Jacob, el que toma. Génesis 25, 26. Esto es el que toma por el calcañar o el que suplanta. Jacob es un suplantador. Ahora, Jacob se quería quitar eso de encima, ¿sí o no? Jacob quería llevarse la bendición, ¿sí o no? Antes se quería llevar la bendición, pero lo hizo por sus propias manos, por el esfuerzo de sus propias obras, ¿sí o no? Así fue. Pero realmente para Dios esta no es la bendición que vale. La bendición que vale es la que viene completa, directa de parte de Dios. Miren lo que nos dice aquí. Versículo 27. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Esto es suplantador. Y cuando ustedes buscan en el griego un poco el significado de la palabra, se van a dar cuenta
que esta palabra suplantador o suplantar tiene que ver con ilegalidad, es decir, llevarse una bendición ilegalmente. Entonces vamos al verso 28, dice, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob. Eso suena muy feo, como para que tú seas uno de los patriarcas, uno de los padres del pueblo de Israel. Dice, sino Israel. Eso está en el versículo 28, capítulo 32 de Génesis. Ya no se llamará tu nombre Jacob, sino se llamará como Israel. Porque has luchado ¿con quién? Con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob luchó con el mismo Dios. Aquí aparece un varón. Un poco más adelante aparece que es un ángel. Vamos a indagar un poquitico más profundo sobre esto. Hay un hombre, un varón que estaba luchando toda la noche. Aquí mismo en la historia está, voy a leer un poquitico más adelante. Desde el verso 24, dice, así se quedó Jacob solo y luchó con el varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, le tocó en el sitio del encaje del muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raye el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Hay muchos que piensan que esta lucha fue una lucha literal de forcejeo y todo lo demás, pero hoy la Biblia nos tiene que hablar. Vamos a indagar más profundo. Vamos un momentico al libro de Oseas y vamos a ver qué es lo que pasó allí. Que antes este hombre tenía un nombre un poco extraño, un nombre de malo, de persona ladrona, suplantadora, de todo. Se había llevado la bendición a la fuerza. Pero ahora aquí en el libro de Oseas, capítulo 12, Oseas, después de Daniel, capítulo 12, en el versículo 3, miren lo que nos dice. En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano. Aquí está hablando de Jacob. Y con su poder venció ¿a quién? Al ángel. Es decir, que quien estaba luchando con Jacob era ¿un qué cosa? Era un ángel. Aquí nos dice claramente que venció al ángel. ¿Y quién era este ángel? Y que no se fueran de Génesis. Un momentito vayan a Génesis capítulo 32 nuevamente, pero no se vayan de ahí, o sea, porque hemos venido a estudiar hoy la palabra de Dios. Génesis 32 nos dice el versículo 28, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Con quién había luchado Jacob? Con el mismo Dios, pero aquí nos dice que era con un ángel. Había luchado con Dios y lo había vencido. Un poquitico más para adelante nos dice, venció el ángel y prevaleció, lloró y le rogó en Betel, le halló y allí habló con Dios. Jacob tiene poder para luchar con un ángel y vencerlo. Y entonces, ¿por qué aquí nos dice que sí, que luchó con él y lo venció? ¿Qué tipo de ángel era este con quien había luchado Jacob? Vamos un momentico al capítulo 32 y vamos un poquitico más atrás. Capítulo 28. Allí donde... Génesis. Allí en Génesis, capítulo 28, donde fuimos ahora mismo, nos dice desde el versículo 10 que Dios se aparece a Jacob en Betel. ¿Quién se le apareció a Jacob? ¿En Betel? Dios fue que se le apareció a Jacob en Betel. Y vamos ahí a ver algunas cosas porque la palabra nos tiene que hablar. Salió pues Jacob de Betesda y fue a Harán, un poco más adelante. Nos dice, y soñó y he aquí una escalera, ya lo vimos en ese texto, verso 13. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo sobre la tierra, y extenderás a los occidentes, al oriente y al norte y al sur, y toda tu familia será de la tierra. Serán benditas en ti y en su simiente. ¿Quién era que le había aparecido a Jacob? ¿Quién le había aparecido? Dios. Jehová estaba en lo alto de ella y dijo, yo soy Jehová tu Dios, el Dios de Abraham,
Y habló aquí de que le iba a bendecir su descendencia. Además, en el versículo 14 dice que en ti serán benditas todas las, ¿qué cosas? Las naciones de la tierra, todas las familias de la tierra. Pero dijo, no solamente en ti, sino también dijo, y en tu simiente. En tu simiente. Él le dijo, yo soy el Dios de tu padre, Abraham y de Isaac. Cuando vamos un poquitico más adelante, nos damos cuenta que ese mismo le salió también a Abraham en Génesis capítulo 22, en el versículo 18. Dice, en tu simiente, hablando con Abraham, serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Pero si vamos al versículo 15, ¿quién era que estaba hablando con Abraham? Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Así que era el ángel de Jehová quien le había dicho a Abraham que en él serían benditas todas las naciones de qué cosa, de la tierra. Y ahora el que le está diciendo a Jacob, que dice, yo soy el Dios de tu padre, es Jehová aquí en el capítulo 28, pero allá ahora en Abraham le apareció como el ángel de Jehová. Vamos un momentico al versículo 16, dice, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar. Y yo no lo sabía y tuvo miedo. Y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra. Escuchen bien, miren las señas. ¿Qué tomó Jacob? Una piedra. Cogió la piedra Jacob, que había puesto de cabecera, y la alzó por señal. Y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob, ¿qué hizo Jacob? Voto, diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardara en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, si volviese en paz a casa con mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me diere el diezmo apartaré para quién, para ti. Aquí quien le había aparecido a Jacob, siempre dice que fue Dios. Siempre dice que a Jacob siempre dice que fue Dios. Siempre dice que fue Jehová. Pero en el capítulo 28. Cuando vamos al capítulo 31. Capítulo 31. Ya. Versículo 11 en adelante. Miren lo que nos dice. Y me dijo el ángel de Dios en sueño, Jacob. Y yo le dije, heme aquí. Y él dijo, alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados. Vamos un poquitico más adelante. ¿Quién se le apareció a Jacob aquí? El ángel de Dios. Se le apareció en el sueño. Él está contando el que se le había aparecido en el sueño, que él decía que era Jehová. Aquí nos dice que es el ángel de Jehová. Pero ahora miren lo que nos dice. El ángel de Jehová en el verso 13, miren lo que le dice. Yo soy el Dios de Betel. El Dios de Betel que se le había aparecido era el mismo ángel de Jehová, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. ¿Cuánto dicen amén? El Dios que se le había aparecido a Jacob es el mismo ángel que nos aparece en Oseas, capítulo 12 y versículo 3, donde dice, en el seno materno tomó por el calcañar a su hermano, y con su poder venció ¿a quién? Venció al ángel. Ay, hermano, así que Jacob venció con su poder al ángel. ¿Dónde estaba el poder de Jacob? ¿Dónde está el poder de un hombre para poder vencer a un ángel que dicen que solamente el ángel de Jehová mató a cuántos miles? ¿Se acuerdan de la historia? Solamente el ángel de Jehová. El ángel de Jehová solo, él solo. Eso está en el capítulo 34 del libro de Salmos, verso 7, donde dice que él, en singular, ángel de Jehová, acampa en derredor de los que le temen y él los defiende. Hay omnipresencia en el ángel de Jehová. Este no es cualquier tipo de ángel. En toda la palabra de Dios, y ese no es el estudio de hoy en día, de ahora, pero en toda la palabra de Dios nos muestra que el ángel de Jehová es el mismo Jehová del Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento es Cristo.
El Jehová del Antiguo Testamento que se le manifestó a los hombres, que habló con los hombres, que hizo pacto con los hombres, que le dio la ley a los hombres, que bendijo a los hombres, es el mismo Cristo. Por eso dijo en el Nuevo Testamento, antes de que Abraham fuese, yo soy. Y ahorita lo vamos a confirmar un poquitico más fuerte. Alabado sea el nombre del Señor. Aquí vemos claramente. Oye, esto me maravilla cuando yo estudio esto. Sí me maravilla. Porque dice que Jacob venció al ángel con su poder. Pero ¿cómo que el poder si el hombre no tiene poder? El problema es ese, lo que le dije hace un ratito, mamá. La gente se piensa que esto es una lucha literal. Así como lo que sucedió en el cielo, una guerra literal. Pero esto va más allá. Y yo le dije que en esta serie de judaísmo, cristianismo y adventismo, no voy a utilizar el espíritu de profecía, por lo menos en estos temas. Solamente voy a utilizar la Biblia. Pero me da mucho deseo de usar algunos textos donde explican completamente del espíritu de profecía, donde explican completamente la guerra que hubo en el cielo y donde explican completamente la guerra, la lucha que tuvo con este ángel, con este varón, toda la madrugada. Ahora es que nosotros vamos a ver para la gloria y la honra. Señor, ábreme los ojos. Para la gloria y la honra del Señor. ¿Qué lucha, qué guerra tuvo Jacob? ¿Cuál fue el poder de Jacob? ¿Quieren ver cuál es el poder de Jacob? Amén. Amén. Míralo aquí, ya lo leímos. Vamos nuevamente. Venció al ángel y prevaleció. ¿Qué hizo Jacob? Prevaleció. Lloró y le rogó. En Betel le halló y allí habló con Dios. Mas Jehová es Dios de los ejércitos, Jehová es su nombre. ¿Qué fue lo que hizo Jacob toda la madrugada? Miren, la verdadera fuerza de un verdadero israelita. La verdad, ¿usted quiere saber quién es verdaderamente un israelita? Es aquel que luche con el ángel de Jehová toda la noche, en lloro, en súplica, toda la noche. Ese es el verdadero Israel de Dios. Miren, lloró, le rogó. ¿Qué le rogó? Él tenía miedo. ¿Saben que Jacob tenía miedo? Porque ese fue su tiempo de angustia. Y aquí la Biblia describe un tiempo de angustia terrible que viene para los hijos de Dios en el tiempo final. El tiempo de angustia final, y lo compara con la lucha intensa que tuvo Jacob toda la noche con este ángel. Esto fue una lucha espiritual, una lucha de lloro, una lucha de súplica, una lucha donde se había postrado de tal manera con Dios y se había metido tanto con Dios, tanto con aquel ángel de Jehová, que el ángel le dice: suéltame ya tienes lo que tú quieres. Y él le dijo: no te voy a soltar hasta que no me bendigas. Alabado sea el nombre del Señor. Porque esto es muy grande. ¿Usted sabe quién es el verdadero israelita? Aquel que se ha llevado toda la bendición de Dios. ¿Y cuál fue la bendición? ¿Dónde estaba el poder de Jacob? No en el nombre del usurpador, de suplantador, de aquel que había robado, de aquel que había engañado, del transgresor de la ley, sino en aquel nombre que le da nuevamente ahora Dios, y le pone Israel, porque había luchado con el mismo Dios y le había vencido. Aquí es donde está el verdadero israelita. Esto no tiene que ver con carne, esto no tiene que ver con nada material. Acuérdense que les he dicho hasta ahora que esto es muy espiritual, y desde el principio, cuando aparecen los héroes de la fe allá en el libro de Hebreo, en el capítulo 11, siempre aparecen como teniendo fe. Son los padres de la fe, son los que le enseñan la fe a la iglesia. Alabado sea el nombre del Señor por los siglos de los siglos. ¿Dónde está el poder de Jacob? Versículo 6. Tú pues, vuélvete a tu Dios. Amén. Y cuando vamos a esa palabra chu, en hebreo. Chu, en hebreo. Y saben que chu significa un giro completo. Darse una vuelta. Y también significa nuevo. ¿Saben lo que significa esa palabra? Conversión total. Tú pues, conviértete a tu Dios, es lo que dice originalmente en el hebreo. Esto es un nuevo nacimiento, lo que nos habla aquí la palabra de Dios. Esto es muy grande, hermano.
tú pues, vuélvete a tu Dios, no vas a ser suplantador, no lo vas a hacer ya más, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Aquí vemos muchas cosas que significa ser un verdadero Israel. Ya no era fiar en el brazo humano. La madre le había dicho que engañara al padre. Ya no era más confiar en aquellas cosas pasadas. Aquí todo es hecho nuevo. Ahora vamos a dar una conversión, un giro completo de 180 grados. Si antes eras grande en el mundo, ahora vas a ser grande para mí, dice el Señor. Entonces un verdadero israelita en el cual no hay engaño, miren la palabra, aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño, es aquel que lucha con Dios, amén. Es aquel que, según nos dice aquí el texto, se vuelve a Dios, confía en Dios, llora con Dios y por la bendición, ruega por esa bendición toda la noche, prevalece para con Dios, habla con Dios y nace de nuevo, amén. Cuando dicen, ese es el verdadero israelita. Habían israelitas ahí en el pueblo de Israel que deseaban, verdaderamente deseaban la verdad, si lo había o no lo había. Vamos un momentico, porque Cristo nos tiene que hablar un poquito sobre el nuevo nacimiento y la lucha que sucedió con el verdadero Israel. Esto es lo que es ser un verdadero israelita, tener una comunión directa con el ángel de Jehová. Y eso vamos a ver un poquitico más adelante. En el libro de Juan, capítulo 3. Juan capítulo 3, versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y aquí ¿saben lo que yo pongo? Judaísmo. Sí, es verdad que naciste y la sangre de los judíos está en ti. Pero el Señor dijo, carne es. ¿Y con quién está hablando Cristo aquí? Con un verdadero israelita. Literalmente para los hombres. Si se habla de hombre y si se habla de gloria, ¿se acuerdan lo que dijo Pablo? Yo tengo de qué gloriarme. Judío, hebreo de hebreo. En cuanto a la ley, fariseo. Era perseguidor. En cuanto al celo, era de la tribu de Benjamín. ¿Y qué nos dice aquí con quién está hablando Cristo? Está hablando con Nicodemo, un maestro. Era un hombre bien instruido y de los altos, de allá de la nación de Israel. Y le dijo, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu o es. No te maravilles que te dijo, os es necesario nacer de nuevo. Así que una cosa es nacer de la carne y otra cosa es nacer del Espíritu de Dios. ¿Y qué es esto de nacer del Espíritu de Dios? ¿Qué es esto de nacer de la carne, nacer del Espíritu de Dios? Vamos un momentico a Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. Vamos al versículo 29. Allí lo declara, ahí está bien claro. Gálatas capítulo 4, en el verso 29. Y ahí nos viene hablando acerca, ustedes saben, de la historia de Agar, de Ismael y de Isaac, Sara y Agar, haciendo la analogía. Y nos dice en el verso 29, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Así que en los días de Cristo había una persecución. Habían algunos que habían nacido por la carne, y cuando vamos un poquitico más arriba, miren quién es que había nacido por la carne. ¿Y de quién nos viene hablando? Que nos viene hablando de Abraham, verso 22. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne. Este es Ismael. El de la libre por la promesa. Este está en completa libertad. Lo cual es una alegoría. Pues estas dos mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijo para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Yo le había dicho que Cristo está hablando aquí que el pueblo de Israel era como si fueran árabes, estaban en esclavitud y que eran nacidos según la carne.
porque no querían reconocer a lo verdadero, a lo espiritual. Miren ahora quién es el que es nacido por el Espíritu. Dice, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Así que, hermanos, verso 28, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también es ahora. ¿Quiénes perseguían a quién? En los días de Cristo, toditos los del pueblo de Israel perseguían a Cristo Jesús, que era el único que había nacido por el Espíritu de Dios. Pero aquellos que estaban siguiendo a Cristo también fueron perseguidos por todos los de la carne, que eran del pueblo de Israel, los israelitas, los judíos. Eso nacido de la carne, eso no vale nada. Eso para nada vale. Cuando vamos al libro de Juan, en el capítulo 5 los aclara un poquitico más. Miren cómo aquí nos habló de Abraham. Primera de Juan, capítulo 5, verso 1. Miren lo que dice. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Todo aquel que ama al que engendró, también ama al que ha sido engendrado por él. ¿Qué significa ser nacido de Dios? ¿Qué significa tener una conversión? ¿Qué significa volverse a Dios? ¿Qué significa ser un verdadero israelita como lo fue Jacob? El reconocer y el creer que Jesús es el Cristo. Los judíos reconocían que Jesús era el Cristo. ¿Qué es lo que significa el Cristo? El ungido, hermano. Dense en cuenta que allí fue donde empezó el mundo. Cuando Jesús fue bautizado, hay muchos que no lo reconocían como el ungido. ¿Por qué no cuadraba esto de reconocer a Jesús como el Cristo? Porque el ungido era el que cumplía con la profecía de Daniel capítulo 9, que sellaba su sentencia final. No cuadraba reconocerlo. ¿Estamos entendiendo? Amén. Ahora miren el versículo 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Con quién peleó Jacob? No completa la frase. ¿Con quién peleó Jacob? Con Dios y con los hombres. Y ha vencido. ¿Se acuerdan de la frase que vimos en Génesis capítulo 32? Él le dijo, porque has peleado con Dios y con los hombres. Ahora vamos al nombre del Señor. Miren cómo aparece por allá en el primer libro de Juan, en el capítulo 5, versículo 4 dice, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Jacob se le puso el nombre de Israel y después le dijo, porque ha vencido con Dios, porque ha peleado con Dios y los hombres y le ha vencido. Dice que el que es nacido de Dios vence al mundo. Los hombres. Y esta es la victoria. Jacob tuvo victoria, ¿sí o no? Que ha vencido al mundo. Nuestra fe. ¿Tuvo fe Jacob en quién? En aquel que le había dado la promesa a sus padres, a Abraham. ¿Tuvo fe Jacob en quién? En Cristo Jesús. ¿Tuvo fe Jacob? Tanta fe que lo vemos en Hebreos capítulo 11. Ahora versículo 5. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Alabamos el nombre del Señor. Este es el verdadero israelita. El que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Puede cumplirse las promesas y los pactos. Puede cumplirse toda la bendición que Dios le ha dado a Israel con el pueblo, en la palabra de Dios, con el pueblo judío literal, sin reconocer a Cristo. Puede cumplirse la promesa de Dios en alguien que no reconoce ni quiere a Cristo para nada. Obviamente no puede. No puede. El verdadero israelita es este. Vamos a Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículo 7. Ahorita nos habló de Abraham. En el capítulo 4, versículo 22. Y ahora vamos a verlo un poquitico más profundo. Miren lo que dice. Verso 6. Gálatas capítulo 3, versículo 6. Nos dice. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. No dice que Abraham creyó a Dios. Sabe por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Ay, pero miren qué lindo. Sabemos que los que son de fe en quién? Cristo, en el Hijo de Dios. ¿En quién creyó entonces Abraham?
Sabemos que los que son de fe, estos son ¿qué cosa? Hijos de Abraham. Pero hay un grupo que se cree real, que el Señor los ayude a ver un día la luz y que sean convertidos, que Dios los ame. Pero hay un grupo que piensan que son los únicos linajes de Abraham y que otros no tienen derecho, solamente cuando se conviertan al judaísmo. Pero sin embargo aquí no nos habla de judaísmo, sino que nos habla de cristianismo y nos dice, el que cree en Cristo Jesús, este es el Hijo de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe, no por las obras, a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Amén. ¿Qué le dio a Abraham? La buena nueva. ¿Qué cosa es buena nueva? El evangelio, mi hermano. Aquí cuando te está diciendo que se le dio, dice, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano evangelismo a Abraham. En otras palabras, se evangelizó a Abraham, se le habló de Cristo a Abraham, porque por él iban a ser benditos los gentiles. La pregunta es la siguiente: ¿había alguna israelita por ahí cuando se hizo el pacto con Abraham? Abraham había salido de Ur de los Caldeos. Él no era todavía israelita. Ni siquiera había nacido su nieto, a quien se le puso Israel, de donde salió toda la descendencia y salieron los 12 patriarcas, y de ahí fue que salió Israel después que salieron de Egipto. ¿Estamos entendiendo? Así que no había todavía israelitas. Esto lo hizo Dios con un propósito, para que los gentiles, para que el mundo entero un día viniese a la salvación y fuese del verdadero linaje de Abraham y fuese verdaderamente israelita por su simiente. Miren lo que nos dice aquí: de modo que los que son, dice, de modo que los que de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Creyente Abraham? ¿Creyente en quién? Creyente en Cristo Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora nos da un poco más de luz el versículo 16, que nos dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. Pero solamente fueron hechas a Abraham las promesas. No, dice, y a su simiente. Para aquel que se quiere gloriar y no quiere reconocer a Cristo Jesús, nos dice aquí, fueron hechas las promesas, todas las que sí, las que se le dieron a Israel, y que se creen que todavía tienen derecho y que va a ser construido el templo y que van a pasar muchas cosas con el pueblo de Israel al final. Fueron hechas las promesas a Abraham, en quien ustedes creen mucho, pero también las promesas fueron hechas a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. ¿Y esta simiente quién es? Cristo. La cual es ¿quién? Cristo. Así que todas las promesas de la palabra de Dios son hechas ¿a quién? Fueron hechas a Abraham, pero también fueron hechas ¿a quién? A Cristo, a su simiente. Este es el heredero de la promesa. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero no porque lo estoy diciendo yo, la palabra de Dios lo dice. Gloria a Dios. Cristo es el heredero de las promesas, hermano. Vamos un momentico al capítulo 21 de Mateo. Todo está en la Biblia. Mateo capítulo 21. Y en el capítulo 21 aparece una parábola hermosa, le voy a decir así. Sí, y es la de los labradores malvados. La parábola de la viña. Yo no voy a hacer esta parábola ahora, pero tenemos que hacerlo obligatoriamente en este tema del judaísmo. Cuando hablemos de Daniel 9 y de toda la historia, porque vamos a ver la historia un poquitico rápido y avanzada, pero tenemos que ver ciertas cosas de lo que hablaba Cristo que hoy en día no se entiende. No se entiende ni en el cristianismo ni tampoco en el judaísmo. Y es interesante revelar aquellas cosas que Dios le ha manifestado a sus hijos para este tiempo final. Entonces, aquí en el versículo 37 de la parábola de los labradores malvados, dice desde el versículo 37 y 38, finalmente le envió a su hijo diciendo, tendrán misericordia respecto a mi hijo. Les había mandado a estos labradores malvados muchos siervos, sí, pero ¿qué hicieron con los siervos la primera vez? Lo mataron. La segunda vez que hicieron, lo apedrearon y lo mataron también. Al final le voy a mandar a mi hijo. ¿Quién es el heredero de la tierra que ellos tenían? Era el hijo. Ahora dice, mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es, ¿qué cosa? ¿Qué dice aquí? Este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos con su heredad. ¿El heredero de qué? De la promesa era Cristo. ¿Y con qué se querían quedar ellos? Con la heredad. En otras palabras, los judíos dijeron, vamos a matar a Cristo y vamos a quedarnos con la promesa. Porque muchos ahora están creyendo que la promesa es en Cristo Jesús.
Pero nosotros tenemos las promesas de hace mucho tiempo, tenemos la ley, tenemos los pactos. Matémosle y quedémonos con la promesa. Eso fue lo que pasó. Ellos quitaron de en medio a Cristo Jesús, lo mataron para quedarse con la heredad. La pregunta es la siguiente. ¿Estaban los judíos hace mucho tiempo en heredad, sí o no? ¿La tenían consigo? ¿La llevaban para arriba y para abajo, sí o no? Sí. Las promesas fueron hechas a Abraham. Ellos son del linaje real de Abraham. En cuanto viene el hijo, que es el verdadero heredero, ellos hicieron las obras del Jacob antiguo y no del Jacob convertido a quien Dios le puso Israel. ¿Se merecen ellos el nombre de Israel? Usurparon y mataron. Así que suplantaron y al dador de la vida y al heredero de la promesa. Hacía rato estaban ellos en la heredad. Ellos tenían la tierra, tenían la promesa. Hermano, no hace falta abrir los ojos en cuanto a esto. Porque de no abrir los ojos, mi hermano, nosotros nunca vamos a entender las profecías con respecto a quién es el verdadero Israel y con respecto a los eventos finales que muy pronto han de acontecer. Porque el engaño final justamente del anticristo viene específicamente por el tema de quién es el Israel de Dios y con respecto a la iglesia y al Israel de Dios. Y el mundo entero y todo el cristianismo hoy en día está engañado por esto. Así que es importante lo que nosotros estamos haciendo. Yo lo considero de suprema importancia toda esta serie que estamos dando sobre judaísmo, cristianismo y el adventismo. Las promesas fueron hechas a Abraham, según Gálatas, pero fueron hechas también a Cristo. Vamos a poner una raya desde Abraham, una raya larga, hasta Cristo. Y en esa raya completa vamos a poner al pueblo de Israel. Desde Abraham hasta Cristo. Al pueblo de Israel allí en medio de la raya. Cuando a Abraham le dieron la promesa, Israel no existía, y se lo dije ahora mismo. No existía Israel. Israel, cuando vino a existir, Dios le dio la promesa y el pacto que había hecho con Abraham, pero siempre le comunicó a través de sus siervos, porque está implícito en todas las profecías de la Biblia, que esas promesas se cumplían en Cristo, que esas profecías apuntaban a Cristo y que ellos tenían que reconocer en las Escrituras a Cristo, si no, iban a dejar de ser pueblo santo. Y hay muchos textos que lo dicen. Está interesante lo que estamos hablando ahora, ¿verdad? Está bien interesante. Así que tenemos que ponernos de acuerdo y ya de antemano saber que cuando aparece Israel en acción, Israel es el mayordomo de esas promesas que le fueron dadas a Abraham como pueblo, como linaje de Dios, por ser descendientes literales, directos, linaje directo. Fueron obviamente los mayordomos. Así que Israel tiene la mayordomía. Pero ustedes se acuerdan, por ejemplo, en Lucas capítulo 12, si mal no me acuerdo, la parábola del mayordomo infiel. Había cosas que decía Jesús que hoy en día aún no la entendemos. Jesús habla de un mayordomo fiel y de otro infiel. Uno que lleva el alimento a su tiempo a su casa y otro que se puso, porque su señor se tardaba en venir, se puso a golpear, a maltratar a sus consiervos y se puso a comer y a beber con los borrachos. Yo no voy a profundizar ahí, pero es maravilloso. Si yo entro ahí, no terminamos hoy. Es maravilloso, eso solamente lleva un tema. Es maravilloso ver cómo aquel pueblo a quien Dios le había dado los pactos y las promesas y le había dado la mayordomía, un día se la iba a quitar. Porque al final dice, ¿qué hará el Señor de su casa con este hombre, con este mayordomo infiel? Lo quitaría de su lugar. Esto fue lo que sucedió. Él era el mayordomo, pero un día fueron apartados. Las promesas se cumplen, obviamente, en Cristo Jesús. La palabra de Dios lo dice, hermano. Tenemos que confirmarlo donde quiera que nosotros podamos rastrear y buscar en la palabra de Dios. Vamos a 2 de Corintios capítulo 1. 2 de Corintios nos da una luz maravillosa. 2 de Corintios capítulo 1, versos 19 y 20. Allí miren lo que nos dice. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, como lo menciona bien, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano, Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él. ¿Cuánto dicen amén? Amén. ¿Qué significa esto? Vamos un poquitico más abajo, el verso de abajo. Porque todas, ¿qué dice aquí? Algunas. Todas las promesas de Dios, amén, toditas, mi hermano. La palabra de Dios no falla. Todas las promesas de Dios son en Él, en Cristo,
sí y el amén por medio de nosotros para la gloria de Dios. Así que Dios utiliza a su pueblo por medio de nosotros. En Cristo las promesas son un sí y un amén. En Cristo Jesús le dio muchas promesas Dios a Israel, ¿sí o no? Sí. ¿Fue rechazado este pueblo como nación, sí o no? Sí. Entonces, ¿quiénes cumplen todas estas promesas de completa prosperidad, de completa gloria? Como por ejemplo dijo que lo iba a recoger a todos de entre todas las tierras y lo haría una gran nación. Fíjense, Dios le dio promesa a Israel. Fueron rechazados como nación. Tenemos que ver un poquitico más sobre eso. Tenemos que verlo un poco más duro. Cómo este pueblo fue rechazado completamente como nación. Lo dice la palabra de Dios en profecía. No solamente en el Nuevo Testamento, sino que vamos a ver nuestra base desde el Antiguo Testamento. Eso va a ser fuerte. Se lo dio a Israel. Fueron rechazados como nación. Entonces el plan de Dios falló con Israel. El plan de Dios, como falló con el pueblo a quien le dio la promesa, las promesas no se pueden cumplir. ¿Quién entonces cumple esta promesa de completa prosperidad, de completa paz, de que iban a ser recogidos, de que iban a construir, de que iban a hacer un templo, esto y lo otro? Y vamos a hablar del templo y vamos a ver cuál es el templo que iba a ser construido, según la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice que el templo ese que están esperando nunca va a ser construido, y yo lo afirmo y lo reafirmo. Amén. Y al final vamos a ver, cuando veamos sobre el adventismo, como vamos a sacar citas, ciertas citas que nos van a decir clarito que eso nunca llegará a ser. Y yo confío mucho en lo que dice palabra de Dios, mi hermano. Yo no confío en ninguna de las palabras de los hombres que andan por ahí. Así que las promesas se cumplen ¿con quién? ¿Qué me respondieron ustedes? ¿Con quién se cumplen las promesas? Con Cristo. Con Cristo. ¿Y con quién? Las promesas se tenían que cumplir también en un pueblo. Al no cumplirse con ese pueblo, porque fueron rechazados como nación, ¿con quién tienen que cumplirse? ¿Con quién? Con el nuevo Israel. Acuérdense, los gentiles están fuera del pacto. Una vez que salen de ser gentiles, entran al Israel espiritual. Eso hay que entenderlo. Amén. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Y ahora vamos a ver un poquitico sobre esto de gentiles y judíos, porque el Señor hizo de los dos un solo cuerpo. Alabado sea el nombre del Señor por que eso. los gentiles vienen siendo el Israel espiritual. Por los siglos de los siglos, no los gentiles, sino el verdadero pueblo de Dios es el Israel espiritual, que toma de los dos un solo pueblo, de los judíos y de los gentiles. El que entre ahora por la fe en Cristo Jesús es el verdadero Israel. ¿Con quién cumple Dios ahora su promesa? Con el nuevo Israel, que tiene su nuevo santuario, que tiene su nuevo sumo sacerdote, que tiene su nuevo sacrificio, que tiene su nueva ciudad, que tiene su nueva capital, que tiene su nuevo de todo. Lo que antes se hacía literal, ahora es nuevo por la fe en Cristo Jesús. Simbólico y real, pero que no lo puede divisar el hombre. Es maravilloso Dios, así que tiene que cumplirlo con el Israel nuevo, con su Israel espiritual. Vamos un momentico a Gálatas 3, capítulo 14, y allí nos lo aclara un poquitico más. Miren lo que nos dice. Para que en Cristo Jesús, ¿en quién? Hermano, yo creo que todo lo que hemos leído, el foco central se llama Cristo. Amén. Yo creo que desde allá del Antiguo Testamento se viene apuntando, pero de una manera tan directa, a Cristo, que cuando el gatillo jaló, dio en el centro de la yarda. Porque Cristo es el centro de todas las profecías bíblicas. Y Cristo es la revelación del Antiguo Testamento. Amén. Así que aquel Pablo que tenía letra únicamente en su cabeza, ahora saca a Cristo que se le apareció y revela todo lo que era antes del antiguo pacto y lo pone como Cristo, el centro de la profecía y del pacto antiguo que se había hecho al pueblo de Israel. Nos dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, la que vimos aquí, en el capítulo 28 del libro de Génesis, que se le dijo a Abraham, y luego fuimos al capítulo 22 del libro de Génesis, dice, para que alcanzase a los gentiles, miren aquí, a fin de que por la fe recibiesen la promesa del Espíritu. Alabado sea el nombre del Señor. Así que ellos también iban a recibir la promesa de él por La fe. no por circuncisión, ni por nada literal ni material, y letras huecas y vacías. Esto nos da un poquitico más adelante, más significado. En el verso 26 dice, pues todos
Algunos, los que viven en Palestina, o los que viven en Europa, o los que viven en América, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Si antes alguien se creía que será hijo de Dios por guardar la ley, por guardar el pacto, por guardar la letra, por ser circuncidado, ahora no, mi hermano, es únicamente por la fe en Cristo Jesús. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Y más adelante nos dice, versículo 29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois. ¿Y qué nos dice allí? Y heredero según la promesa. La herencia ahora viene por ser de quién? Por ser de Cristo. Ahora la mayordomía conferida a Israel, la herencia que se le había dado a los israelitas, pasó ahora a todos en todo el mundo, pero a todos los que creen en el sacrificio de Cristo Jesús. ¿Pueden los judíos, nuevamente hacemos la pregunta, heredar las promesas y puede cumplirse el pacto de Dios y las promesas con el pueblo de Israel sin Cristo? Obviamente no. Vamos a profundizar un poquitico más. Cristo hablando con los propios judíos. El Señor nos tiene que hablar. Cristo hablando con los judíos, haciendo un diálogo, primero con los discípulos, y habían allí más judíos, y se pusieron celosos por lo que Cristo estaba diciendo. Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, y vamos a empezar desde un versículo bien famoso, no, desde el versículo antes, versículo 31. Juan capítulo 8, versículo 31. Miren lo que nos dice ahí. La verdad os hará libre. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos. ¿Con quién está hablando? Con los judíos que habían creído en él. ¿Quiénes eran los judíos que habían creído en él? Los verdaderos israelitas, según lo que hemos estudiado hasta ahora. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué es lo que había que hacer para permanecer en Cristo Jesús? Ahora miren lo que dice. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Se ofendieron ahora los otros que estaban escuchando ya, porque parece que ellos eran esclavos. Es más, cuando Cristo dice una palabra, Él no la dice hueca, Él la dice porque algo había. El problema es que se está cumpliendo las palabras de Gálatas capítulo 4. ¿Eran ellos verdaderamente esclavos? ¿Eran ellos verdaderamente de Arabia? ¿Era verdaderamente ellos hijos de Agar, hijos de Ismael, de forma espiritual? No era lo terrenal ni lo material lo que realmente valía delante de Cristo. Verdaderamente. Así que Pablo había dado en el centro. Dice, le respondieron, linaje de Abraham somos. Estaban enfurecidos con Cristo. ¿Cómo ustedes van a decir? Van a conocer la verdad, y esa verdad lo van a hacer verdaderamente. Conocemos la verdad, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? Seréis libres. Habían enfurecido con Jesús. Ustedes van a ver que por poco matan a Cristo. Vamos a ver esta escena. Dice, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ellos no entendían de qué estaba hablando Cristo, y era de la peor esclavitud que un hombre puede tener, ser esclavo del pecado. De eso que nos habla tanto en Romanos capítulo 6. Y más abajo nos dice, el esclavo no queda en casa. Lo mismo de Gálatas capítulo 4, para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. En otras palabras, si ustedes aceptan a Cristo, hermano, esto está claro en toda la Biblia, hermano. En toda la Biblia. Es que cada diálogo, cada conferencia, cada cosa que Jesús tenía, no solamente con los discípulos, para mostrarle la verdadera condición de Israel y cuál era su proyecto con ellos y cuál era su misión, sino también el diálogo que tenía Jesús con los fariseos, con los judíos, con los líderes de aquel tiempo, era para demostrarle su condición y que ellos estaban siendo esclavos del pecado y que Cristo quería liberarlos, quería que ellos fueran libres de verdad en Él, aceptando a Cristo, aceptando el sacrificio que muy pronto venía sobre el pueblo. Pero aunque había mandado a un mensajero antes que él, Juan el Bautista, para allanar su camino, no se prepararon, rechazaron y resistieron, como dijo Esteban, al Espíritu Santo, y fueron muertos por ellos mismos, 1, 2
3 y muchísimos profetas del pueblo de Israel. Cristo llegó a decir que a cuál de los profetas no mataron vuestros padres, que llegó a decir generación de víboras. Miren lo que dice: así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham. Vamos a abrir los ojos aquí, porque es interesante lo que vamos a ver ahora. Miren cómo Cristo les habla de su carnalidad, les habla de la descendencia carnal y luego los lleva a lo espiritual. Y ahora le habla de la paternidad. Y miren lo que le dice: sé que sois descendientes de Abraham. La palabra es descendiente, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Y hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Él nunca le dijo: ustedes son hijos de Abraham. Sé que soy descendiente de Abraham. Ustedes están viendo lo que escuchan de vuestro padre. Un poco más adelante respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo: si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. ¿Cuáles eran las obras de Abraham? Un poquitico más adelante, en el versículo 56 dice: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Abraham había visto ¿a quién? A Cristo. Abraham había visto desde lejos, de visión por la fe, cuando Cristo venía a este mundo, y se gozó con Cristo. Amén. Y dice: si ustedes son hijos de Abraham, las obras de él van a hacer. En otras palabras, Cristo le estaba diciendo que ellos no eran los hijos de Abraham. Vamos a seguir leyendo. Pero ahora procuráis matarme, mi hombre, matarme a mí. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis la obra de vuestro padre. Ellos que le están diciendo que son hijos de Abraham. Y Cristo le está diciendo: ustedes son linaje de Abraham, sí, yo lo sé. Pero le está diciendo: carnalmente ustedes son hijos de Abraham. Son de la descendencia de Abraham, descendiente de Abraham. Pero él no es vuestro padre, si él fuera vuestro padre. Y ahora le está diciendo: vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. ¿Saben lo que le estaban diciendo a Cristo Jesús? Nosotros sabemos de quién somos. Somos linaje de Abraham. Pero tú no sabemos de quién eres. Sabemos que fue María la que te engendró, pero tú no tienes padre. Usted es nacido de fornicación. Miren lo que le estaban diciendo a Cristo Jesús. Jesús entonces le dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaría, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? El problema es que dice más abajo: el que es de Dios, verso 47, la palabra de Dios oye. Por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Él le dijo que no eran de Dios, pero en el verso 44 le da la clave directa. Y le dice: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. ¿Saben qué dijo Jesús al pueblo judío, a los dirigentes de la nación de Israel? Que su papá era el diablo. Por eso es que allá en Apocalipsis vimos que son de la sinagoga de Satanás. Se dicen ser judíos, pero no lo son, sino que son de la sinagoga de Satanás. Se dicen ser judíos, pero no lo son, sino que mienten. Y al final van a ser postrados en los pies de aquellos a quien tanto acusaban. Miren lo que sigue diciendo: los deseos de vuestro padre queréis hacer. Cristo le leía su pensamiento y sabía lo que tenía en el corazón y sabían que quería matarlo. Ustedes son hijos del diablo, quieren matarme. Él ha sido homicida desde el principio, no ha permanecido en la verdad. Ustedes son mentirosos, los unos con los otros, porque no hay verdad en él. Cuando habla de mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Hermano, esto está más allá de lo que nosotros nos imaginamos. Una nación cae en tal bajeza que venga el mismo Hijo de Dios, que tanto cuidado a veces tenía para referirse a las personas, decirle palabras de aliento. Siempre eran palabras que alentaran, que despertaran, que motivaran, pero ya no había cabida. Ya casi no había oportunidad, se estaban terminando sus días y tuvo que decirle: vosotros sois hijos del diablo, despierten. Despierta, nación de Israel, vosotros no sois hijos de Dios. Claramente está escrito en la palabra. Voy un momentico al versículo 49, respondiendo Jesús. Porque en el 48, mira lo que le dijeron, no lo bajaban del demoniado. Respondió entonces los judíos, le dijeron: no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio.
Ahora Cristo defendiéndose dijo, respondió Cristo y le dijo, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Miren lo que ustedes me están diciendo. Hermano, cuando ustedes vean a otro hermano que están diciendo, eso tienen demonios, cuidado con eso, son diciendo cualquier cosa, tengan mucho cuidado, porque acuérdense que lo que estamos viendo aquí solamente es una antesala de lo que vamos a ver al final. Acuérdense que el judaísmo es simplemente la misma historia que está repitiendo, que repitió el cristianismo y que ahora está repitiendo el adventismo. Que no se le olvide esto, porque toda la palabra de Dios es cierta y se está repitiendo Amén. hasta el último día de su rechazamiento final como nación. Eso lo vamos a ver con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a seguir, versículo 52. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. No lo bajaban de endemoniado a Cristo. Tú mismo te estás condenando a cada rato, ahora te estás complicando, ahora sí conocemos que tienes demonio. No lo bajaban de endemoniado. Dice el versículo 53. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me da gloria. Voy un momentico abajo, al versículo 57. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años. ¿Y has visto a Abraham? Todavía no llega a 50 y dice que has visto a Abraham. Qué mentiroso es. Oye, los demonios te vuelven loco y te hacen hablar. Verso 58. Jesús le dijo, de cierto os digo. Cuando él decía de cierto 2 veces, antes que Abraham fuese, alabado sea el nombre del Señor. Yo soy. Amén. Así que quien estaba hablando, mire, déjeme decirle que lo que pasó allí fue tremendo, porque cuando él dijo yo soy, ellos se estremecieron. Ellos vieron quién era que estaba ahí. Amén. Lo que pasa es que estaban tan cegados, que miren lo que hicieron. Tomaron entonces piedra para arrojarle, pero Jesús se escondió y salió de entre ellos. Pero Jesús salió atravesando por el medio de ellos y se fue. Alabado era el nombre del Señor, que los ángeles guardaban a Cristo. Sea el nombre del Señor. Los ángeles guardaban a Cristo Jesús. Amén. ¿Saben por qué? Porque todavía no era su hora. Si hubiese sido su hora, ahí mismo lo hubiesen matado. Porque cogieron piedra para tirar. Hasta le tiraron piedra, pero Jesús se le pudo ir para la gloria y la honra del Señor. Antes de que Abraham fuese, ¿qué cosa? Yo soy. Vamos a ver quién era que estaba hablando frente a los mismos judíos y ellos no lo veían. Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3. Antes de que Abraham fuese, yo soy. Vamos a leer el versículo 6. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham. Aparece Abraham en escena. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. ¿Quién era ese yo soy que estaba hablando ahí? Que le dijo, yo soy. ¿Y qué es lo que era él? El Dios de tu padre. Aquel que vimos que le apareció a Abraham y que hizo pacto con Abraham. Aquel de quien ellos se regocijaban que eran hijos de Abraham. Era Cristo quien le había dado la ley. Porque Abraham dice que guardó la ley. Eso está en Génesis 26:5 o 25:6, allí lo dice. Guardaron los mandamientos, los estatutos, todo lo guardó Abraham. Ese Dios, ese yo soy, era que le había dado a Abraham el pacto, la promesa y todo, y a Jacob también. Ahora miren qué Dios era que estaba hablando ahí. Versículo 2. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de la zarza. Y él miró y vio la zarza que ardía, y la zarza no se consumía. Versículo 4 dice, y viendo Jehová que él iba a verlo, llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. El yo soy del Antiguo Testamento es el mismo yo soy que le aparece a los judíos en el Nuevo Testamento. Alabado sea el nombre del Señor. Antes de que Abraham fuese, yo soy. Para terminar, esto lo vamos a hacer un poquitico más profundo. Vamos a darnos cuenta de que Dios no tiene dos pueblos.